Me presento primeramente, soy Luz María Villegas, directora de operaciones de la Asociación FinTech México, y a nombre de la asociación les queremos dar la más cordial bienvenida a todos los asistentes a la sesión del día de hoy. Además, quiero extender un agradecimiento a Certificación Digital Online por su compromiso de seguir generando estas sesiones con contenido de mucho valor para nuestros participantes. Quiero primeramente platicarles un poquito de Certificación Digital Online. Es una organización enfocada en el área técnica legal, dedicada a desarrollar, crear y diseñar aplicaciones en nube que garantiza certeza jurídica a los procesos y documentos electrónicos. Debido al minucioso cuidado con cada producto y servicio, logran cumplir en su totalidad con el marco normativo nacional e internacional. Y al integrar el área tecnológica y legal en sus servicios, proporcionan soluciones que responden a las necesidades del mercado, resolviendo problemas reales a las empresas, negocios y personas. En nuestro webinar de hoy titulado Firma física o electrónica, eficiencia, seguridad y cumplimiento, se analizarán las diferencias y beneficios entre las firmas físicas y electrónicas en el ámbito empresarial, discutiendo cómo las firmas electrónicas pueden optimizar la eficiencia operativa, reducir costos y acelerar procesos en comparación con las firmas tradicionales. También se examinarán aspectos esenciales de la seguridad, la autenticidad y el cumplimiento de normativas legales. ¿Y quién mejor para hablar de estos temas que nuestros expertos de certificación digital online, a quienes voy a presentar a continuación? Al maestro Juan Enrique Aguilar Lemarroy. Él es abogado por la Escuela Libre de Derecho y maestro en Derecho Corporativo por la Universidad Panamericana. Está certificado como mediador privado número 97 del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y es corredor público número 82 de la Ciudad de México. En 2016 fundó junto con su hermano la empresa Certificación Digital Online, especializada en firma electrónica y procesos digitales con certeza jurídica. Muchísimas gracias, Juan Enrique, por estar aquí el día de hoy. También quiero presentar, María? Gracias. Al contrario a ti. También quiero presentar al maestro Juan Carlos Macías Hernández. Él es licenciado en Administración y Negocios Internacionales por la Universidad Panamericana, maestro en Dirección Estratégica de las Tecnologías de la Información por el Centro de Investigación e Innovación en TIC y actualmente es director general en la compañía Certificación Digital Online SASB. Y bueno, pues sin más preámbulo, quiero ceder la palabra a nuestros speakers el día de hoy, sabiendo que va a ser una charla muy interesante y de gran valor para todos nosotros. Adelante, por favor. Muchas gracias, Ana María. Gracias por la invitación. Gracias también a FinTech. Y gracias a los participantes por estar aquí compartiendo tiempo con nosotros. Voy a iniciar la presentación. Antes de iniciar, me gustaría comentarles que esta reunión está siendo grabada para cuestiones didácticas. Si alguien tiene algún problema, por favor, háganoslo saber. Por el otro lado, también comentarles que esta presentación, la que utilizaremos para este tema el día de hoy, se las vamos a compartir al final de la sesión, entre hoy y mañana. Y también les pediría de favor si nos pueden apoyar en anotar todas sus preguntas en el chat o en el apartado de preguntas y respuestas, que si lo pueden identificar por ahí, se pueden agregar ahí esas preguntas y con mucho gusto las vamos a ir repasando y tratando de responder lo más conciso y breve que nos sea posible. Y bueno, pues de nuevo muchas gracias. Yo soy Juan Carlos Macías, soy el director general de Certificación Digital Online y estamos aquí para hablar de un tema que pareciera muy trivial o pareciera como muy trascendente. Sin embargo, nosotros que nos dedicamos a esto, hemos hecho una investigación bastante exhaustiva de cuáles son las diferencias respectivas a contar con documentos firmados en papel o aquellos que son firmados en electrónico. Por eso nos dimos a la tarea de, además de hacer la investigación, compartirla con todos ustedes, con la intención de que cuenten con la información suficiente para el día de mañana, si se presenta la ocasión, tengan elementos que les ayuden a decidir si pueden, si quieren, si deben implementar firma electrónica o si continuamos con los procesos de firma de manera física. Vamos a tratar de ser lo más breves posibles y, insisto, por favor, ayúdenos a expresar sus dudas a través del chat.
Cedo la palabra al licenciado Juan Enrique Aguilar, quien es socio fundador de Certificación Digital Online, además de ser mediador y también corredor público aquí en la Ciudad de México, dado que este tipo de temas conllevan un trasfondo legal. Buenas tardes, licenciado. Adelante, por favor. Gracias. Buenas tardes, Juan Carlos. Nuevamente, gracias, Luz María. Si avanzas en la siguiente lámina, Juan Carlos. Lo primero que debemos de entender, evidentemente, son el uso que podemos dar, ¿no? A una firma física o a una firma electrónica. La firma física, finalmente, debemos de entenderla como esa manifestación de la voluntad que acostumbradamente se hace pues, a través de un grafo. Curiosamente, no está regulado cómo se genera esa firma física. Algunos podemos poner nuestras iniciales, algunos podemos hacer un grafo más amplio, más elegante, más elaborado, más sencillo, etcétera. Algunos incluso tienen la duda, ¿no? La firma física debe ser en tinta azul, tinta roja, tinta negra, vale lo mismo, etcétera. No hay una regulación al respecto porque se entiende que finalmente es una manifestación de la voluntad. Eh, Contrariamente, la firma electrónica, igual con que avanzamos, la firma electrónica sí está regulada como tal. Sí tenemos ya más requisitos de validez, sobre todo validez legal, para entender cómo sí se puede plasmar una firma de manera electrónica. Igual, hay que entenderlo, la firma electrónica es también una manifestación del consentimiento, pero al estarse plasmando a través de medios electrónicos tenemos que cumplir con algunos lineamientos. Para ello, igual, pues existe fundamento jurídico pleno, ya igual abundaremos en ello, pero también al respecto existe una norma oficial mexicana específica en cuanto a lo tecnológico. Creo que se dejó de proyectar, Juan Carlos. Ahorita revisas, por favor. En ese sentido, la norma oficial mexicana 151 nos da los elementos tecnológicos que a su vez se convierten en elementos jurídicos que debemos de cuidar para que ese documento electrónico pueda ser considerado válido. Evidentemente, en certificación digital online nosotros cumplimos con esos lineamientos y en consecuencia, pues nuestra tarea, nuestra misión es llevar a las empresas, a las personas, pues de la vida física a la vida electrónica. Si avanzamos, Juan Carlos, por favor. Ambas firmas, eso es importante resaltarlo, ¿no? Existe un principio de equivalencia funcional. Ese principio de equivalencia funcional lo vamos a encontrar en el Código de Comercio y en algunos otros principios, en algunos otros normatividad. Pero esa equivalencia funcional nos señala que un documento electrónico pues va a tener ese mismo uso, esa misma validez que lo físico, a lo que hemos estado acostumbrando, siempre claro que cumplamos con esos requisitos técnicos que mencionaba yo, señala la NOM 151 y otros ordenamientos. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues que bueno, así como estamos acostumbrados a firmar, a aceptar, a dar un consentimiento de manera grafoscópica o de manera física, pues de esa misma forma vamos a poder generar ciertos elementos de consentimiento para cualquier acto jurídico. Y en este sentido, hago un breve paréntesis. Cualquier acto jurídico, recalco ahora, que no requiera una formalidad especial. Igual abundaremos de eso más adelante. Si avanzamos, Juan Carlos, por favor. Exacto. Vamos a encontrar, ¿no? Evidentemente, algunas características o algunas diferencias en cuanto a el uso de una firma electrónica o el uso de una firma física. Aquí vemos en la plantilla pues, algunos ejemplos, no los voy a leer para no hacerlo tedioso, pero evidentemente lo electrónico es mucho más eficiente, es mucho más rápido, más económico, más simple, me atrevo a decirlo también, ecológico, pues evitamos otros gastos de otro tipo, ¿no? Como lo es el papel, como es el transporte de personas para recabar firmas, etcétera. Pero aquí en esta lámina lo que queremos recalcar es que la firma electrónica pues, es tan válida como lo físico, pero evidentemente con muchas más ventajas y eficiencias. Igual si avanzamos, Juan Carlos. Bueno, igual recalco el comentario de Juan Carlos. En el caso de que existan dudas de carácter legal o técnicas, por favor de irlas anotando en el chat y trataremos de ser breves en la charla para que al final abundemos en las dudas que pudieran tener. Bueno, en ese sentido tenemos unas primeras conclusiones, ¿no? Lo físico y lo electrónico tienen esa equivalencia funcional. Podemos estar utilizando lo electrónico y entonces ahora un poquito rápido en que de pronto pensamos, y muchos abogados incluidos, que lo electrónico todavía está en el limbo, que no existe un fundamento legal o que eso es algo novedoso que todavía hay que explorar.
Pues sí, es novedoso, hay que explorarlo, pero en realidad ya existe un fundamento jurídico pleno, tanto en Código de Comercio, como la NOM 151 que refería, como Código Fiscal. Sabemos que la contabilidad se puede llevar de manera electrónica. Código de Comercio refiere que los comerciantes pueden llevar sus documentos y transacciones mercantiles a través de medios electrónicos. Y a su vez, Código Federal de Procedimientos Civiles y otras disposiciones nos dan ciertos lineamientos para que un documento electrónico pues, pueda ser incluso llevado también a los tribunales. Voy a hacer de momento una pausa para cederle la palabra a Juan Carlos y que nos platique ahora el tema de seguridad de la información, y igualmente regreso con ustedes para más detalles. De acuerdo, muchas gracias, licenciado. Bueno, ya entrando un poquito más en temas más técnicos, en cuestiones de seguridad, seguimos haciendo la comparativa de las dos modalidades de firma a las que tenemos opción, ¿no? La firma física contra la firma electrónica. En temas de seguridad, igual en esa comparativa, nos damos cuenta que la firma física ya conocemos que existen ciertas limitaciones para poder asegurar que un documento no pueda ser alterado, que incluso una firma no pueda ser falsificada o que algún documento que incluya nuestra firma no se le hayan incrustado o quitado o sustraído algunos elementos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la parte de la integridad del documento en la parte de la firma física, la verdad es que dependemos de las buenas prácticas para asegurar que un documento se mantuvo íntegro, ¿no? También acerca de la autenticidad del firmante, pues obviamente sabemos que en la vida diaria de repente se requiere que alguien firme y pues por ahí anda circulando el documento, nos llega ya firmado y no sabemos si realmente la persona que debió firmarlo lo hizo, ¿no? En general, por ejemplo, incluso la parte de la confidencialidad en un documento físico se resuelve con el guardar el documento en algún lugar en donde sabemos que nadie lo puede tocar, con una llave tal vez en un archivero o incluso en una caja fuerte, ¿no? Esa parte de la confidencialidad, la verdad es que está muy limitada en la parte de lo físico. Respecto al no repudio, bueno, pues sabemos que es uno de los recursos a los que más se echa mano en un procedimiento legal cuando se indica que la persona no fue quien firmó y entonces es tiro por vuelta, ¿no? En ese sentido, no hay un respaldo de ley que indique cómo se debe asegurarse ese no repudio. Y por último, en la parte del control de acceso, lo mencionábamos, en la parte de los documentos físicos, pues la verdad es que estamos sujetos a los recursos materiales para que podamos tener asegurado el control del acceso. En la firma electrónica, en la vida electrónica, los documentos electrónicos en general, no solamente los de la firma electrónica, sino en general los documentos electrónicos, cuentan con muchos más mecanismos para asegurar que el documento se mantuvo íntegro, que no fue alterado, que se pudo autenticar a la persona que firmó el documento, que se mantuvo la confidencialidad. El no repudio, incluso en la parte de la firma electrónica avanzada, por ahí nos contará el licenciado Juan Enrique, pero un documento firmado con firma electrónica avanzada cuenta con esa característica muy importante, que no es repudiable. Y por último, el acceso a los documentos electrónicos puede ser controlado de una manera muy, muy fácil. En conclusión, podemos ver que la firma electrónica supera a la firma física en cuanto a los diferentes elementos que estuvimos analizando: seguridad, autenticidad, confidencialidad, no repudio, control de acceso. Entonces nos damos cuenta que la firma electrónica está a la ventaja también en este factor llamado la seguridad. Pasamos ahora al cumplimiento legal y aquí le cedo la palabra al licenciado Juan Enrique, por favor. Gracias nuevamente, Juan Carlos. Obviamente no se trata esta charla pues, de que sea una clase de derecho, pero referí yo que existen fundamentos legales muy claros, muy concretos. Aquellas personas que requieran más información al respecto, si nos dan sus datos o nos hacen la solicitud, les vamos a hacer llegar otra presentación que tenemos muy específica de los fundamentos jurídicos, pero en concreto me voy a referir a la manera en que podemos hacer válido un documento o en este caso una firma electrónica. Tanto Código de Comercio y otras disposiciones que ya refería, en particular Código Federal de Procedimientos Civiles, etcétera, nos señalan que debemos de cumplir al menos 4 requisitos. El primer requisito es que el documento electrónico lo podamos conservar de manera íntegra. Todos sabemos que un archivo, ya sea Word, PDF, PowerPoint, etcétera,
pues naturalmente puede ser alterado, ¿no? Es como que lo normal, que un documento electrónico pueda ser modificado en el transcurso del tiempo. Bueno, en consecuencia, lo que nos va a pedir diversas disposiciones para hacer válido un documento electrónico es que nosotros demostremos en el futuro que ese documento electrónico se mantuvo íntegro desde que fue creado o desde que fue plasmada la firma electrónica, pues hasta el momento en que se hace valer ante una autoridad o ante un particular, etcétera. ¿Cómo vamos a cumplir ese requisito de integridad? Precisamente con los lineamientos que la NOM 151 nos define. Es decir, todas las cadenas digitales, los sellos de tiempo y todos los requisitos técnicos que señala esa norma oficial mexicana, pues debe de tener nuestro documento electrónico. Para esto hago igual un paréntesis en el sentido de señalar una figura que existe igual en el Código de Comercio, que son los prestadores de servicio de certificación, los PSCs por sus siglas. Un PSC es el ente autorizado por Secretaría de Economía, en este caso, para emitir un sello de tiempo o una constancia de conservación en términos de la NOM 151. Y esto, pues en un lenguaje coloquial, se entiende por cadenas digitales. Es decir, nuestro documento electrónico debe tener esas cadenas digitales que nos permitan demostrar la fecha en que fue creado el documento, el contenido que tenía y lo más importante, que al tener ese sello de tiempo o esa cadena electrónica, pues si es alterado, o sea, no significa que no se pueda alterar, pero si es alterado, pues vamos a saber perfectamente que fue violado, digamos así, esa integridad del documento. Y por el contrario, pues si el documento se mantuvo íntegro, lo vamos a poder demostrar precisamente a través de esa cadena electrónica. Entonces, en conclusión, hay que tener sellos de tiempo y constancias de conservación en términos de la NOM 151 para considerarlo válido. El segundo requisito es la fiabilidad en el método a través del cual fue generada la información electrónica. Es decir, no se trata nada más de una presentación o un PowerPoint que yo agarré, le pegué una firma o yo le pegué una imagen con un grafo, haciendo creer que alguien aceptó con ese grafo pues el consentimiento, sino que debemos explicar cómo fue generado el documento, cuál fue la vida del documento para llegar a ser firmado. Y igual Juan Carlos Macías más adelante mostrará algunos ejemplos de los entregables, donde mostraremos cómo certificación digital online pues cumple con ese requisito de la fiabilidad en el método, porque queda una huella completa de cómo se generó la información electrónica. El tercer requisito legal es que podamos atribuir el documento electrónico al firmante o a la persona obligada. Y para esto también existe, y va de la mano con el cuarto requisito, un principio de neutralidad tecnológica que contiene igual Código de Comercio. Ese principio de neutralidad tecnológica nos indica que de alguna manera podemos utilizar o se vale utilizar cualquier tipo de tecnología, no solamente una marca o algún sistema o algún tipo de software. Se vale utilizar, entre comillas, cualquier tecnología o todo tipo de tecnología y cualquiera va a ser válida, pero en ese sentido, pues tenemos que utilizar los mecanismos suficientes para cumplir con ese requisito de poder atribuir al firmante el documento que estamos refiriendo. Igual, más adelante Juan Carlos mostrará los tipos de firma y los tipos de vínculos electrónicos que podemos generar hacia un documento electrónico para poderlo vincular con el firmante. Y finalmente, el cuarto requisito legal es que el documento electrónico esté disponible para su ulterior consulta. ¿Qué significa eso? Yo mencionaba que igual el principio de neutralidad tecnológica nos permite usar cualquier tipo de mecanismo, pero bueno, debe ser un mecanismo que podamos tener para poder consultar. Es decir, que sea algo que incluso las autoridades, los jueces, pues puedan observar y que no sean solamente cadenas digitales que no tengan sentido o que no podamos entender su contenido. Pues igual, evidentemente, certificación digital online cumple con todos estos requisitos y ya igual, insisto, si quieren abundar en el aspecto de los fundamentos legales, con mucho gusto lo pueden solicitar. Si avanzamos, Juan Carlos. Muchas gracias. Bueno, obviamente, a manera de una primera conclusión, quiero mencionar que existe, ¿no?, el fundamento legal pleno, salvo que exista una formalidad especial para el acto jurídico que queremos suscribir de manera electrónica, podríamos estar celebrando cualquier tipo de acto jurídico y, bueno, y también recalco, acto jurídico o también un acto
material, no necesariamente tiene que tener una trascendencia jurídica, también pueden ser documentos operativos, ¿no? O sea, estamos muy acostumbrados a pensar que los documentos electrónicos que van a referirse a un contrato, pero también pueden ser documentos operativos de otro tipo, y para eso igual cedo la palabra a Juan Carlos para que nos platique ahora sobre los casos de uso y aplicaciones que podemos tener con las firmas electrónicas. Gracias, licenciado. Efectivamente, llegamos a la parte de los casos de uso e igual estamos refiriendo a los casos de uso de cómo podemos hacer o cómo podemos implementar la firma electrónica en nuestra operación, ¿no? En la parte que nos corresponde ya operar en el día a día. Y bueno, pues la firma electrónica se puede implementar en nuestras organizaciones a través de una plataforma o a través de conexiones, una plataforma como la que conocemos, como cualquier plataforma que nos ayude a gestionar documentos, pero también puede ser a través de procesos automatizados, integrando soluciones de firma electrónica como la que nosotros ofrecemos con algún sistema con el que su organización ya cuente, algún ERP o algún otro sistema que origina información. Y como bien lo comentó el licenciado Juan Enrique, no solo se trata de utilizar este tipo de recursos en documentos de carácter jurídico. Si bien la firma nos ayuda a tener el respaldo del consentimiento de las personas, no solamente puede ser en documentos de carácter jurídico. Bueno, en el caso de uso de las automatizaciones hemos tenido casos de éxito donde implementamos la integración de la firma electrónica a la emisión de recibos de nómina. ¿En qué ayudó el hecho de integrar la firma electrónica a los recibos de nómina? Bueno, pues nuestro cliente, el que hizo esta integración, a quien le ayudamos a hacerla, lo que hizo fue emitir recibos de nómina, pero que pasaran por un proceso de firma de tal manera que los colaboradores de esta organización recibían el recibo al mismo tiempo que la empresa se quedaba con una evidencia del consentimiento de sus colaboradores respecto al recibo que les fue entregado, ¿no? Entonces, estos procesos pues son masivos y así como los recibos de nómina puede ser cualquier otro documento, evaluaciones anuales, alguna encuesta que solicita la norma oficial mexicana 035, entre otras, ¿no? También este tipo de recursos, la automatización y las conexiones de la firma electrónica se han logrado con bastante éxito a la hora de emitir pagarés electrónicos como un método de documentación de deuda. Trabajamos con un banco en donde el banco lo que hizo fue, lo que hace es reestructurar los planes de pago de sus clientes y esos planes de pago se elaboran de manera electrónica y pasan por un proceso de emisión y también de firma electrónica. Al final, el banco cuenta con un expediente actualizado, con validez legal plena, con evidencias del reconocimiento de deuda por parte de sus clientes y con elementos bastante útiles y robustos para llevar a cabo alguna ejecución en caso que se requiera alguna ejecución judicial, ¿no? Otro caso de éxito que hemos tenido es integrar la firma electrónica a los diferentes documentos que se emiten por parte de las constructoras. Por ejemplo, las órdenes de compra, las órdenes de servicio, todo ese tipo de documentos donde es importante contar con la firma de sus proveedores para poder hacerlo valer en el futuro por si algo no sale bien. Bueno, pues se resolvió con integrar la firma electrónica a este tipo de documentos. Como les comentaba, pues la firma electrónica prácticamente se puede utilizar en todos los aspectos documentales dentro de la organización. Y como lo mencionó el licenciado Juan Enrique, obviamente si se puede implementar la firma electrónica en todo aquello que la ley no lo prohíba, ¿no? Que la ley lo prohíba, perdón. No, más bien, en todo aquello que la ley no lo prohíba. Respecto, también implementamos la firma electrónica. Algo muy novedoso también para nosotros fue el haber implementado la firma electrónica en una paraestatal, en una empresa del gobierno que debía utilizar una firma electrónica emitida por el propio gobierno y de esa manera cumplir con los programas de desarrollo de la transformación digital que cuenta en ese gobierno, ¿no? Entonces, prácticamente esta paraestatal ahora lo que hace es emitir todos sus documentos a través de nuestra plataforma y que además los funcionarios, que son las personas que deben firmar esos documentos,
lo hagan utilizando la firma electrónica local. Esto es bastante útil en este tipo de soluciones. En los procesos de recursos humanos, pues también se puede implementar, sobre todo en aquellos documentos que es importante contar con ellos desde que estamos dándole la bienvenida al nuevo colaborador a la organización. Estoy casi seguro que también en alguna de sus organizaciones les pasa, donde se contrata de manera remota o se contrata personal para una sede en el interior de la República, y entonces se gasta mucho en trasladar a personas o en enviar documentos de un lugar para otro para recabar la firma de estas personas. Entonces, la firma electrónica nos ayuda a resolver este tipo de problemas, sobre todo cuando la distancia es considerable o representa un obstáculo en la gestión del día a día. Y bueno, por último, estos son algunos de los ejercicios, de los ejemplos con los que nos hemos enfrentado, los retos que hemos resuelto en la implementación de la firma electrónica en los consentimientos médicos. Obviamente, muchos de este tipo de documentos, los consentimientos médicos, por ejemplo, los pagarés, tienen una muy fuerte regulación que los respalda. Por lo tanto, nosotros hemos dedicado mucho tiempo de investigación para encontrar la manera de que exitosamente se pueda utilizar la firma electrónica en este tipo de documentos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hicimos en la parte de los consentimientos médicos? Pues implementamos el uso de la firma electrónica, además de otros mecanismos de seguridad, y complementamos con la NOM 151, que nos ayuda a darle validez y peso a esta firma electrónica. Ok, hablaremos ahora de las ventajas y desventajas de manera general. Empezaremos por la firma física y después nos iremos a la electrónica. Y para esto nos apoyaremos en el licenciado Juan Enrique para explicar esta parte, por favor. Gracias nuevamente, Juan Carlos. Sí, obviamente es una pregunta natural, ¿no? ¿Qué ventajas o desventajas vamos a tener al utilizar firma electrónica simple o firma electrónica, perdón, o firma autógrafa o firma electrónica? En lo físico, evidentemente, vamos a tener pues la ventaja de que es lo que conocemos, de que es a lo que la gente está acostumbrada y es lo que entendemos tradicionalmente, incluidas las autoridades. La verdad es que también, si lo comparamos contra lo electrónico, pues ya lo mencionamos hace un rato, es mucho más eficiente una firma electrónica que una firma física. Nos vamos a ahorrar tiempo, nos vamos a ahorrar pues incluso el tema de suplantación, porque en lo electrónico quedan muchas más huellas que en lo físico. Pues en lo físico me pueden traer una firma parecida o no parecida a la firma de una persona en su identificación oficial, pero no me consta cómo fue generado ese trazo, ¿no? En cambio, en lo electrónico vamos a tener todavía muchos más elementos para utilizarlo. En consecuencia, pues en la firma física tenemos esas desventajas que mostramos en el panel, pero insisto, principalmente, ahora nos pasamos a la siguiente lámina, Juan Carlos, en la desventaja de lo electrónico es precisamente la resistencia al cambio. Ahí vemos en la lámina igual, para no leerlo y no hacerlo tedioso, lo mostramos, pero lo más complicado que hemos vivido en certificación digital online es el luchar contra la costumbre, ¿no? Contra lo que la gente pues entiende como bueno. Y claro, también tenemos el elemento tecnológico de que debe haber pues, un acceso a Internet. Cualquier firma electrónica pues requiere de un dispositivo conectado a Internet. Eso podría entenderse como la desventaja, pero por el contrario, pues tenemos muchas más elementos a favor. Vamos a ahorrar tiempo, vamos a ahorrar dinero, vamos a ahorrar en el resguardo. Eso también es muy importante, porque de pronto eso lo hemos vivido con muchos clientes. En lo físico, pues saben que se firmó el documento, saben que está el contrato del local no sé cuál. El tema es que ahora encuéntralo, ¿no? Y cuando se trata de una administración de la información muy vasta, pues tenemos muchos casos de que los clientes literalmente no encuentran dónde quedó el contrato, el físico me refiero. O si quedó, pues lo físico sabemos se rompe, se borra, se puede mojar, se lo pueden comer los ratones y eso es literal. Entonces, pues eso no va a suceder en lo electrónico. Vamos a tener mucho más elementos para resguardar y conservar la información.
y refería yo también a un elemento de administración de la información. La información electrónica y la bóveda electrónica que provee certificación digital online nos va a permitir el día de mañana, cuando estemos buscando un documento electrónico o lo necesitemos, pues literalmente con un clic vamos a dar y vamos a encontrar el documento que estábamos buscando. En consecuencia, pues su administración y su gestión pues también es más eficiente, incluida también pues la seguridad jurídica, porque si nos vamos, ya avanzamos igual Juan Carlos, en la siguiente lámina, si nos vamos al tema de pues cuánto cuesta el perder un documento físico, ¿no? ¿Cuánto significa de riesgo legal no tener el documento a la mano? A mí como corredor público con relativa frecuencia llegan los clientes y me dicen, oye, por favor certifícame este documento, solo tengo un PDF, el original quién sabe dónde quedó, o sí sabemos dónde quedó, pero lo tiene la otra área, etcétera. Y pues bueno, eso en lo electrónico ya no vamos a tener el problema. En lo electrónico, ese PDF con las leyendas y con las cadenas digitales que ya refería, pues ese lo va a poder tener el área legal, el área fiscal, el área laboral, etcétera, y no se lo tienen que estar arrebatando. Y en consecuencia, pues obvio, a manera de conclusión parcial ahorita, pues lo electrónico tiene muchas más ventajas, insisto, incluido lo ecológico, que también luego no lo resaltamos, pero es muy evidente, el no estar gastando papel, el no estar imprimiendo, el no estar acabando con los árboles, también hay que considerarlo, pero pues también lo económico, el tiempo de traslado, todo eso, o la distancia misma, ahora que pues nos hemos acostumbrado mucho ya a trabajar a la distancia, pues bueno, no necesitamos estar físicamente en la oficina o en algún lugar específico para poder estar firmando documentos con validez jurídica plena. Te regreso la palabra nuevamente, Juan Carlos. Muchas gracias, licenciado. Bueno, como comentamos al inicio de la sesión, nuestra intención es poner en la mesa toda la información relacionada y útil para que ustedes tomen una decisión o además, a lo mejor no es una decisión que hay que tomar ahorita en la mesa, a lo mejor el día de mañana o después, pero también es entender los tabúes de cómo gestionar nuestra información, sobre todo la información relevante de la compañía, por medios electrónicos y abrirnos un poquito acerca de que en lo electrónico existe fundamento, existe cada vez más casos de uso y aplicación y por lo tanto en algún momento todo esto se va a volver mucho más habitual de lo que actualmente es, ¿no? Bueno, algunas recomendaciones para adoptar firma electrónica. Lo más importante, conocer su necesidad de manera interna, sus procesos, y también diferenciarlos para saber en cuál de ellos, de momento, a lo mejor lo podemos hacer en etapas, de momento no genera mucho estrés, no genera mucha confusión dentro de la organización, porque como bien lo comentamos hace unos minutos, el principal factor de implementación o de uso dentro de las organizaciones para las firmas electrónicas tiene que ver con la cultura organizacional. Entonces, además del uso diario, los colaboradores, igual hay que convencer a los abogados, sean internos o externos, y ahí es donde de repente hay que meterle un poquito más de conocimiento para que esto fructifique dentro de la organización. Entonces, esta presentación tiene que ver con ese propósito. Entonces, sabiendo las necesidades, podemos saber qué tipo de documentos sí pueden y qué otro tipo de documentos preferimos hacerlo después. La parte de la cultura organizacional, todo se resuelve con información. Fundamento legal hay, existen casos ya, digamos, comunes, incluso que se han sido llevados a juicio por medios electrónicos con altos porcentajes de éxito. Entonces, la parte de la cultura organizacional, yo diría que es la que cuesta un poquito más de trabajo, pero aún en ese sentido, la cultura organizacional puede ser adaptada a las nuevas necesidades, dando a conocer los pros y los contras de cada uno de los tipos de firma electrónica, ¿no? Entonces, es importante siempre contar o elegir a un proveedor confiable. No se trata solamente de pagar una licencia, obtener mis credenciales, ingresar a la plataforma y yo estar ahí resolviendo, pues no sé, picándole ahí, como coloquialmente decimos, picándole a la plataforma hasta que conseguimos que se realice el proceso y después
cómo lo interpreto, de quién me asesoro, en quién me apoyo si algo se me atora. Esto es importante. Debemos tener ese sentido agudo de elegir a un proveedor que realmente esté ahí a un lado de nosotros para aclarar todas las dudas antes, durante y después de la implementación. Y las dudas no solamente van a ser de carácter tal vez operativo, puede que sean técnicas, pueden que sean jurídicas, puede que sean incluso hasta de seguridad de la información, una materia que cada vez se le da más importancia. Entonces, proveedores confiables, sabemos pocos, y de veras me da mucho orgullo decir lo que lo vemos, porque nosotros somos uno de esos proveedores que lo acompañamos a las organizaciones tanto en el proceso de transformación a través de la cultura organizacional, como en la implementación, puesta en marcha y operación de los proyectos de firma electrónica. Y puede ser algo muy, muy sencillo como utilizar una plataforma, subir 2 o 3 documentos al mes, o algo mucho más masivo como las integraciones de las que les hablaba hace unos minutos, donde al día, a la hora, al minuto se generan grandes volúmenes de documentos y se hace de manera automatizada, ¿no? Entonces, la firma electrónica puede ser utilizada en todos los niveles de necesidad de las organizaciones. Y también, a lo mejor, una de las recomendaciones o un factor importante a considerar es que esta implementación de la firma electrónica puede ser gradual, no necesita ser en toda la organización en un solo proyecto. Puede ser de manera gradual. La mayoría de nuestros clientes inician implementando la firma electrónica en cuestiones como muy jurídicas, como los contratos, sean mercantiles o laborales, o después pasan a cuestiones un poco más operativas, como las órdenes de compra, los recibos de nómina, formatos internos o externos. Entonces, esa implementación va siendo gradual en la medida que la cultura organizacional nos lo va permitiendo, que vamos adaptando los procedimientos de la organización, podemos hacer esa implementación gradual. Habrá proyectos que tengamos que seguir estos caminos. Habrá otros proyectos que se implementen de una manera muy, muy fácil. Lo vamos a ver en unos minutos cuando lleguemos al tema de los procesos de implementación. Quiero mostrarles rápidamente cómo en la vida diaria es un proceso de firma electrónica. No me voy a basar en todo el proceso porque seguramente ustedes en su día a día ya han experimentado en utilizar firmas electrónicas por algún cliente o algún proveedor que se las haya solicitado. Entonces, me voy a remitir básicamente al proceso de firma que realizaría una persona. En un proceso de firma electrónica hay que recordar que hay dos partes. La parte emisora, quien solicita que alguien firme un documento, quien emite el documento y lo envía a proceso de firma, y la parte que consiente, la parte que firma. Nosotros le decimos firmante. Entonces, existen esas dos partes en un proceso de firma. Aquí lo que estoy mostrando es cuando un usuario, emisor, ya inició un proceso de firma. Entonces, mi papel va a ser el de la parte firmante, el firmante de este documento. Y bueno, pues a la hora de elegir una plataforma de firma electrónica, ustedes también tienen que conocer cuál es su operación en el día a día, porque conociendo a su cliente sabrán que hay algunos clientes que están muy familiarizados con el correo electrónico, algunos otros con mensajes de texto o WhatsApp. Nuestra plataforma permite hacer notificaciones a los firmantes a través de esos tres métodos de comunicación. Puede ser WhatsApp, correo electrónico o puede ser mensaje de textos, ¿no? En este caso, lo que estoy simulando es el envío de una invitación de firma electrónica a un tercero, en este caso Juan Carlos Macías, a través de un correo electrónico. Prácticamente este correo electrónico la persona lo puede consultar, el firmante lo puede consultar en cualquier dispositivo donde pueda leer su correo electrónico. Imaginen que esto también puede hacerse a través de un teléfono celular en una notificación que se recibió por WhatsApp. Entonces, aquí, en este caso, el firmante está recibiendo un correo donde se le invita a participar en el proceso de firma y se le brinda una liga. Hace rato mencionaba el licenciado Juan Enrique que una de las posibles limitantes para los procesos de firma electrónica conllevan el uso de Internet. Entonces, pues es lo único que se requiere. Realmente el único requisito relevante es que se cuente con Internet. ¿Por qué? Pues porque este proceso de iniciar la firma electrónica lo puedo realizar desde cualquier dispositivo que tenga navegación de Internet.
Cuando yo le di clic al enlace que viene en el correo electrónico, el sistema me muestra, como parte del cumplimiento normativo del que les hablábamos hace unos minutos, lo que primero muestra es el aviso de privacidad para recabar el consentimiento de la persona respecto al uso de sus datos personales, y posteriormente a eso se le muestra el documento a firmar. Si se fijan, es una interfaz bastante sencilla, no se pierde en información que no es relevante, y por acá habrá algunas opciones, por ejemplo, escanear este código QR para migrar el proceso de firma a otro dispositivo donde yo pueda dibujar mi firma un poco más cómodamente. Entonces, en este caso se puede realizar aquí en una computadora sin problema alguno. Y bueno, pues a la hora de darle clic a firmar al documento, algo muy importante que es conveniente mencionarles es que un proceso de firma es realizar ese grafo de firma en un dispositivo y después imprimirlo dentro del documento. Pero podemos reforzar esos procesos de firma con algunos elementos de mayor validez, o no de mayor validez, perdón, de mayor certeza, como una prueba de vida. Una prueba de vida es un video corto donde el firmante debe leer un mensaje que le aparece dentro de su pantalla para que el sistema valide que realmente quiere y tiene la voluntad de firmar ese documento. Entonces, en este proceso de firma, yo lo que hice fue agregar una prueba de vida, y entonces ahora el sistema abre la cámara para que el firmante confirme, para que compruebe el sistema que el firmante está vivo, ¿no? Entonces, en este caso, el firmante debe leer este mensaje y además debe repetir este código, que valga la pena decirlo, es un código único, no se repite, y además ayuda a vincular el consentimiento de esta persona con el documento. Aquí lo que dice es, voy a iniciar la prueba de vida, estoy de acuerdo con el contenido del documento que se me presentó, clave 4533. El sistema escucha y sabe que lo que yo dije no corresponde, porque inicié la grabación incluso cuando todavía estaba dando la explicación. La voy a repetir únicamente con la frase. Estoy de acuerdo con el contenido del documento que se me presentó, clave 9088. En este caso, la prueba de vida fue afirmativa y entonces ahora me permite dibujar mi grafo y concluir el proceso de firma. Si se fijan, es algo muy, muy sencillo. Si ustedes están preocupados de que mi firmante tiene que hacerse bolas con instalar un aplicativo y después configurarlo, personalizarlo e incluir datos personales, eso lo ofrecen otras plataformas. En el caso de nosotros, Certificación Digital Online, la verdad es que lo que hacemos es diseñar procesos de firma para que ustedes puedan optar por aquel recurso que les sea mucho más factible. Entonces, prácticamente eso fue el proceso de firma electrónica que realizó un tercero a petición de quien emitió este proceso de firma. Regresando un poquito al material que estábamos presentando, vamos a ver en unos momentos cuáles son los entregables que se elaboran a partir de ese proceso de firma, porque cabe decirlo, la diferencia entre un proveedor y otro de plataformas de firma electrónica pudiera ser, ese sería como lo más importante, que logremos identificar que cumplen con toda la normativa relacionada con la firma electrónica. Ese es algo muy importante que hay que valorar. Una vez que ya nos cercioramos que el proveedor al que estamos evaluando sí cumple con esa normativa, lo siguiente que tenemos que valorar es cómo es que resuelven el método de la firma electrónica y cómo es que elaboran los entregables del proceso de firma. Es importante mencionar que eh, si bien el documento firmado, que es este que está aquí en medio, en esta parte de aquí, si bien es importante contar con el documento firmado, algo parecido a lo que está aquí, también es importante contar con los elementos generados durante el proceso de firma que nos ayuden el día de mañana a evidenciar cómo es que se generó esa firma electrónica. Entonces, por acá tenemos, de hecho, quiero mencionar que en el proceso de firma también el firmante recibe los ejemplares firmados, o sea, recibe un expediente con el ejemplar firmado. Nuestro proceso de firma electrónica lo resuelve así, no solamente al interesado que envió el proceso a firmar, sino también a aquella persona que firmó se le entrega un ejemplar firmado, ¿no?
¿Cómo es ese ejemplar firmado? Como les mencionaba, es el contenido del documento, una serie de mecanismos de seguridad, hablando un poco de las ventajas de lo electrónico, estos mecanismos de seguridad, códigos QR y enlaces a sitios de validez, de validación, nos permiten evidenciar cómo es que se realizó este proceso de firma. El grafo que la persona dibujó dentro de su dispositivo y además la explicación de cómo es que este proceso de firma cumple con la normativa mexicana. Entonces, por aquí, en esta sección, es muy importante mencionarlo, este documento, una vez que fue firmado, se solicitó una constancia de conservación de la norma oficial mexicana 151 a un tercero de confianza de la Secretaría de Economía, y hace rato el licenciado Juan Enrique explicaba que esta figura de prestador de servicios de certificación es una figura de código de comercio que debe intervenir para emitir estos sellos de tiempo para que ustedes cuenten con los elementos de validez y puedan demostrar la integridad del documento el día de mañana, ¿no? Entonces, este tipo de entregables es importante que ustedes los conozcan porque esto es lo que el día de mañana les va a ayudar a ustedes a salir de cualquier contingencia legal. Alguna duda que tenga un abogado o que tenga nuestro propio litigante o que tenga el mismo firmante, se puede resolver de una manera muy fácil con todos estos elementos. Entonces, esto que estamos viendo aquí es uno de los diferentes tipos de procesos de firma. Incluso, si recuerdan, hicimos ahorita una prueba de vida con el propósito de respaldar o de reforzar los elementos de vinculación. En este caso, el elemento de vinculación más importante que tenemos es el grafo de la firma de la persona. Sin embargo, también podemos contar con el video, que es algo así. Estoy de acuerdo con el contenido del documento que se me presentó, clave 9088. No estoy seguro si se alcanzó a escuchar a través del micrófono, a veces Teams bloquea los audios de diferentes aplicaciones, pero en ese video Juan Carlos, su servidor, lo que tuvo que haber mencionado es que está de acuerdo con el contenido del documento y el código que vincula a este proceso de firma. Entonces, si se dan cuenta... Estoy de acuerdo con el contenido del documento. Si se dan cuenta, hay varias cosas que hay que tomar en cuenta a la hora de decidir cuál es la mejor herramienta o cuál es nuestra mejor alternativa para poder implementar la firma electrónica. La verdad es que es mucha la información que les estamos transmitiendo, pero honestamente, en el día a día es muy fácil hacer la implementación de los procesos de firma electrónica, de las herramientas de firmas electrónicas. Y bueno, pues aquí les mencionamos de una manera muy breve, de una manera muy concisa. Básicamente, lo que se requiere para implementar la firma electrónica es muy fácil. Elegir a un buen proveedor, a un proveedor de confianza, buscar e investigar su trayectoria y los casos de éxito o referencias de sus implementaciones, ¿no? Cedo ahora la palabra al licenciado Juan Enrique. Esta es la última lámina donde cerramos con las conclusiones de todo lo que explicamos durante la presentación y daremos paso también a responder las dudas en caso que las hubiera. Por favor, licenciado. Muchas gracias. Eso iba a mencionar, Juan Carlos, que si gustan también, porque ya tenemos poquito tiempo, bueno, la conclusión final la estamos proyectando, pero igual me gustaría, Luz María, si nos ayudas en mencionar las preguntas que tengamos del público, porque ya nos quedan unos pocos minutos y es probable que nos vayamos mejor a responderlas. Sí, claro que sí, con todo gusto. Tenemos aquí una pregunta que dice, ¿cómo puedo saber si mi proveedor es certificado? Bueno, eso, cuando hablábamos de un proveedor certificado nos referimos al PCC. El PCC lo que va a hacer es emitir esos sellos de tiempo y quien los habilita es Secretaría de Economía. En consecuencia, a través del portal de Secretaría de Economía es como podemos verificarlo, pero también es importante referir, el proveedor de firma electrónica no debe de ser necesariamente un PCC, sino que se integre al proceso de firma un sello de tiempo emitido por el PCC. Pero igual eso lo pueden verificar a través del portal de Secretaría de Economía. Muchas gracias. Aquí tengo otra que dice, ¿la CNBV ya aceptó este tipo de firma? Sí, y también es importante mencionar, puede haber, todo depende el momento en el que se va generando, en qué momento más bien se utiliza la firma electrónica. ¿Y a qué me refiero? Podemos utilizar, lo sabemos, medios electrónicos para la generación del expediente crediticio, por ejemplo. Podemos utilizar medios electrónicos para el momento del otorgamiento del crédito, esa es otra cosa.
y podemos utilizarlos también en alguna otra parte externa al otorgamiento del crédito, ejemplo, la recuperación de cartera, ¿no? Mucho depende para qué proceso o en qué momento lo vamos a utilizar y con mucho gusto nosotros podemos ayudarles igual en esa consulta. Nosotros como ente no tenemos que ser los autorizados, sino la institución financiera o la persona o la SOFOM, etcétera, que va a utilizar la fintech, que va a utilizar el medio electrónico, es la que debe de generar esa consulta y esa autorización. Pero insisto, mucho depende del proceso en el cual va a aplicar el medio electrónico. Y como ya se refirió, en certificación digital online, pues no solamente proveemos los medios electrónicos, igual damos un acompañamiento legal. Si quisieran abundar en eso, pues igual necesitamos entender en qué parte de su proceso crediticio la quién se van a utilizar, pero sí, la Comisión Nacional Bancaria y Valores evidentemente ha autorizado procesos utilizando medios electrónicos. También preguntan si está reconocido por la Secretaría del Trabajo. Sí, en concreto, Ley Federal del Trabajo establece y también parte mucho del principio de neutralidad tecnológica en el sentido de poder admitir como elemento probatorio o como método probatorio, evidentemente pues, ante un tribunal laboral o en una de carácter laboral, los documentos electrónicos. Se vale. Ahora, ¿qué debemos de hacer? Lo mismo, vamos a tener que cumplir con esos 4 requisitos que yo refería antes para que el documento electrónico pueda ser considerado como válido, pero sí, efectivamente, se permite, se puede utilizar en el aspecto laboral. Yo pensaría prácticamente en cualquier tipo de mecanismo, porque los fundamentos están tanto en los ordenamientos mercantiles como los civiles, fiscales, laborales, etcétera. Perfecto. Aquí tenemos un comentario, dice, desafortunadamente en ocasiones se permite que diversas personas utilicen la firma electrónica de la empresa y supe de una mala utilización. ¿Cómo puedes protegerte si hacen un uso inadecuado de la firma electrónica? Me gustaría que me envíen, por favor, la presentación con la normatividad. Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, el cuidado de las claves, pues eso es fundamental. Estamos muy mal acostumbrados a que le damos nuestros certificados de firma electrónica avanzada, o sea, los del SAT, se los damos al contador. Y entonces el contador con nuestra firma, con la fiel, con la clave, con el archivo key, con el archivo rec, etcétera, por supuesto que podría estar suscribiendo jurídicamente un documento válido en nuestro nombre. Ya sería nuestro problema ahora demostrar que no fuimos nosotros, etcétera. Pero finalmente, pues es tan cuidadoso que debemos de ser como igual nuestras claves de los correos electrónicos, nuestras claves de nuestras redes sociales, ahora incluso el tema, ¿no? De los WhatsApps que debemos estarnos cuidando de que no nos hackeen. O sea, sí debemos de ser muy cuidadosos con el uso de nuestros passwords y mecanismos de autenticación en un dispositivo electrónico, pero también resalto, certificación digital online está certificada a su vez por ISO 27001, es decir, la norma que nos refiere a la seguridad de la información, y nuestra información técnicamente pues viaja de forma cifrada, de manera que también somos cuidadosos con el manejo de la información. Muchas gracias, Juan Enrique. Y la última, para las pólizas de seguro de vida, ¿es recomendable la firma electrónica? Sí, de hecho, bueno, para todo el tema de seguros, pues lo sabemos, las pólizas incluso son emitidas de manera electrónica actualmente. Y algo que no abundamos, pero que con mucho gusto podemos hacerles una demostración más completa, ya Juan Carlos refirió a un ejemplo de un proceso, pero podemos utilizar procesos de firma, lo que entendemos como la firma electrónica simple, o también procesos de firma electrónica avanzada. Certificación digital online tiene esos mecanismos, incluido también el proceso de firma híbrida, que significa que a lo mejor a mi representante legal le voy a pedir que plasme solamente un grafo, pero a la contraparte sí le voy a pedir que lo haga con su firma electrónica avanzada, por ejemplo. Y entonces, nosotros vamos a agregar mayores elementos de vinculación según el riesgo legal que se trate o según el documento que vamos a firmar, pero claro, podemos integrar esos procesos para todos estos mecanismos, en particular todo ese tema mercantil está perfectamente fundamentado y reglamentado para hacerlo. Perfecto.
Oye, ¿cómo puedo saber si mi proveedor es certificado? Bueno, mencionaba igual la página, Juan Carlos, en lo que yo lo comento, no sé si tú tengas a la mano el link, igual lo podemos poner para efectos de búsqueda, si no, igual si nos pasan sus datos, les damos el link donde pueden encontrar los PSCs autorizados actualmente por Secretaría de Economía. Pongo el link aquí en el chat. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Listo, esas serían todas las preguntas que tengo en el chat. Muy bien, pues de nuestra parte, Luz María, nuevamente muchísimas gracias por la oportunidad y estaremos a la orden los datos de contacto que estamos proyectando. Juan Carlos, ¿quieres dar algún mensaje final? Sí, muchas gracias. Sobre todo agradecer la participación, la colaboración de FinTech en este seminario. Como siempre, muy útil, muy valioso. Muchas gracias. Y comentar que si tuvieran alguna duda, lo pueden seguir anotando aquí en la sesión de Teams. Nosotros la tomamos, se las vamos a responder. Sobre todo si nos pueden hacer llegar sus datos, por favor. Con todo gusto les podemos responder esas dudas, sin compromiso alguno, obviamente. Y estamos para servirles. Que tengan muy buena tarde. Muchísimas gracias, muchas gracias a Certificación Digital Online por este webinar tan interesante. Si quieren también contactarlos, me pueden escribir un correo a luzmaria@fintechmexico.org y nos vemos en la próxima sesión. Que pasen una linda tarde.